Ella regresó diferente, pero tú tampoco eres el mismo. ¿Qué sucede cuando dos desconocidos con un pasado en común se reencuentran? ¿Te ha pasado alguna vez? Esa persona del pasado reaparece, de la nada, como si el tiempo hubiera dado la vuelta completa, pero ahora tiene otro aspecto, otra energía, otra presencia. ¿Y tú? Te encuentras intentando reconocer a alguien que, en su día, lo fue todo. Pero hay un detalle que nadie te cuenta. Quizá la persona más irreconocible de esta historia seas tú. ¿Cuántas veces has pensado, ojalá volviera algún día, y ahora que ha vuelto algo no encaja? La voz es la misma, la sonrisa sigue siendo familiar, pero el impacto no. Hay una tensión en el aire, como si el pasado intentara ocupar el lugar que el presente ya no tiene. ¿Por qué idealizamos el regreso de alguien que ha estado tanto tiempo fuera? La verdad es que, a menudo, lo que sentimos no es añorar a la persona, sino a quien éramos con ella. Pero, ¿y si ya no eres esa persona? ¿Y si ella tampoco es la misma? Quizás ahora os encontréis frente a frente como dos versiones actualizadas, dos programas que ya no funcionan en el mismo sistema. ¿Y qué hacer cuando la memoria dice sí, pero la realidad dice no? ¿Qué hacer cuando el cuerpo aún tiembla, pero el corazón ya ha comprendido que la conexión se ha perdido? Estas preguntas, difíciles, incómodas, reales, son las que debemos hacernos cuando el pasado llama a la puerta con un aroma fresco, palabras dulces y promesas reescritas. Porque no todo reencuentro supone una redención. A veces es solo un recordatorio de que crecer también significa aprender a no volver atrás. Si alguna vez has vivido algo similar o estás en ese punto de la vida donde el pasado insiste en volver a empezar, quédate conmigo. Este video es para ti. No se trata de clichés, sino de verdades de las que nadie habla, pero que todos sentimos. Y precisamente por eso, ahora es el mejor momento para darle me gusta a este video, porque ayuda a que este contenido llegue a más personas que están pasando por lo mismo. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta conversación, porque lo que viene a continuación les mostrará que este reencuentro, por muy lleno de expectativas que esté, puede que no se trate de revivir una historia pasada, sino de comprender por qué tuvo que terminar. Regresó, pero ya no era la misma, y eso te desarma. La miras, intentando encontrar algún rastro de la mujer que una vez amaste, aquella que te conocía con solo mirarte, que entendía tus silencios y tus atajos emocionales. Pero ahora hay algo distinto en su mirada. Hay distancia donde antes había deseo, hay cautela donde antes había entrega. No es que sea fría, es que es diferente, y eso es algo para lo que nadie te prepara. El reencuentro parece tener un nuevo guión. Se nota en su respiración antes de responder, en cómo calcula sus palabras, en cómo ya no se apresura a complacer. Quizás la vida le ha enseñado a no entregarse tan fácilmente. Quizás ha acumulado demasiadas heridas como para volver a ser tan despreocupada contigo. O, quién sabe, tal vez ahora te ve de una forma más cruda, más crítica, sin los filtros de la pasión, sin las ilusiones que antes la cegaban. Es difícil admitirlo, pero la mujer que tienes delante puede que ya no vea al hombre que una vez conoció, y eso te confronta. Te obliga a mirar hacia adentro y afrontar la pregunta que has estado evitando. En el fondo, ¿era yo la persona que ella necesitaba que fuera entonces? No habla con enojo, pero su tono es firme. No acusa, pero tampoco oculta la verdad. Y esta nueva actitud te desconcierta, porque en el fondo anhelabas revivir el pasado tal como era. Dulce, intenso, apasionado. Pero ahora solo ves un espejo, un claro reflejo de los cambios que se han producido, en ella y en ti. Tal vez conoció gente nueva, vio lugares nuevos. Tal vez lloró sola en el sofá escuchando canciones que alguna vez fueron de los dos. Tal vez intentó olvidarte,
O tal vez luchó contra el impulso de volver, hasta que comprendió que, si lo hacía, ya no sería la misma. No por orgullo, sino por protección. Y eso lo cambia todo, ¿verdad? Porque cuando se fue, conservaste una versión de ella, la que reía con facilidad, la que llamaba en mitad de la noche, la que creía en las promesas. Y ahora, ante ti, se encuentra una mujer que ya no se deja embaucar por palabras vacías, que lee entre líneas, que comprende lo que callas. Ha madurado, no solo emocionalmente, sino también en conciencia, en autoestima, en madurez. Y eso te afecta de una manera extraña. Querías que volviera, pero no estabas preparado para que volviera así. Tan segura de sí misma, tan engreída. Te das cuenta de que ahora ya no intenta ser elegida. Ella elige. Y entonces llega el miedo, porque sabes que si no regresa por amor, no se quedará por necesidad. Y eso cambia por completo la dinámica. Regresó más fuerte, más completa, más selectiva. No está ahí para revivir el pasado. Está ahí para evaluar si lo que podría ser aún vale la pena. Y en ese silencio que se instala entre ustedes, sientes la tensión de quienes ya no se reconocen, ni en ella ni en sí mismos. Es como si el tiempo les hubiera impuesto filtros. Y ahora, por mucho recuerdo que quede, lo que realmente pesa es la realidad. Y mira, esto puede doler. Porque tal vez estés frente a frente con una mujer a la que solo volverás a ver una vez en la vida, pero que ya no está dispuesta a luchar por algo, que ya le ha hecho perderse a sí misma. Al principio, quizá ni siquiera te diste cuenta. Estabas tan concentrado en descifrar sus nuevas costumbres, intentando identificar qué había cambiado en ella, que te olvidaste de mirarte a ti mismo. Pero poco a poco, algo se hizo evidente. Ya no sientes las mismas cosas de la misma manera. Lo que antes te dejaba sin aliento ya no te afecta tanto. Lo que antes te hacía perseguirla, ahora te hace detenerte a pensar. Esto tiene un nombre, madurez. Pero también tiene efectos secundarios. Pasa factura, te reconstruiste, ladrillo a ladrillo, y cada dolor que sentiste tras su partida se convirtió en cemento. Cada ausencia, cada silencio sin respuesta, cada mensaje perdido en el vacío, todo eso endureció partes de ti, no por malicia, sino por necesidad. Necesitabas aprender a protegerte, a ser autosuficiente, a sobrellevar los días en que nadie regresaba, ni siquiera ella. Y en este proceso surgieron nuevas capas, algunas más frías, otras más conscientes. Hoy ves cosas que antes ignorabas, sabes cuando te manipulan, te das cuenta cuando te ponen a prueba, entiendes cuando una conversación no es sincera, te has vuelto más atento, más selectivo, quizá incluso más escéptico. Y eso no es solo madurez, también es una cicatriz. Ella te vuelve a ver, pero no encuentra a ese chico ansioso y apasionado, dispuesto a darlo todo por su sonrisa. No. Encuentra a alguien que ahora se lo piensa 2 veces antes de arriesgarse, que no idealiza, que sabe que amar no es sinónimo de autodestrucción. Alguien que ha aprendido, a menudo a las malas, que la reciprocidad no es amabilidad, sino el fundamento, y que cuando éste falta, todo se derrumba. Y tal vez eso la asuste, porque en su recuerdo seguía siendo la persona dispuesta a todo, pero ahora se da cuenta de que también has puesto límites, que ya no es tan fácil acceder a tus emociones, que hay un filtro entre lo que sientes y lo que muestras, y eso puede resultarle incómodo, sobre todo si regresó esperando lo mismo de antes. Pero entre tú y yo, sabes que no habrías sobrevivido siendo la misma. Tuviste que aprender a priorizarte. Tuviste que construir fortalezas internas para no derrumbarte cada vez que un recuerdo volvía. Porque puede que se hubiera ido una vez, pero los recuerdos, esos permanecieron. Y esos fueron los que tuviste que enfrentar cuando nadie te veía. Por eso hoy hablas más despacio. Piensas antes de responder. No porque no sientas, sino porque sabes el
precio de sentir demasiado por alguien que no se queda. Y eso te hace diferente, te hace más íntegro y también más difícil de romper. Pero entonces surge la paradoja. Ella ha vuelto y ya no te reconoce. Y tú, aunque aún le guardas cariño, tampoco sabes con exactitud qué sientes por ella, porque lo que teníais se basaba en quién erais. Y ahora sois dos extraños con recuerdos compartidos, y eso, a veces, duele más que el final. Cuéntame algo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, ya, no soy la misma persona que ella dejó? ¿Alguna vez has sentido que tu crecimiento ha sido silencioso, pero transformador? Escríbelo en los comentarios. Yo cambié y ella no lo entendió. O, hoy soy una persona diferente y ni siquiera ella me reconocería. Quiero saber cuánto se parece tu historia a esta. Quiero ver quién más ha reconstruido su versión de los hechos tras una ruptura. Hablemos. Hay mucho más por venir. Y es en este punto donde todo empieza a volverse más confuso y también más real. Porque a pesar de los cambios, a pesar de las barreras, a pesar de en quién te has convertido, aún existe una chispa silenciosa, casi imperceptible, pero que se resiste a apagarse. Y quizás sea precisamente esa chispa la que lo complica todo. Porque en el fondo, el deseo nunca desapareció. Simplemente permaneció latente, esperando una señal, un roce, una mirada prolongada que lo reavivara. Y ahora, ante este reencuentro, regresa, pero regresa con un rostro distinto. Ya no es ese deseo impulsivo, inocente e imprudente. Ahora viene mezclado con otro sentimiento que antes no sentías: miedo. Y este miedo no es infundado, es el miedo a perderte de nuevo, a entregarte sin ser correspondida, a repetir una historia que ya ha dejado cicatrices. Es el miedo a creer en su mirada y luego descubrir que solo estaba llena de nostalgia, no de intención. Se miran fijamente y es como si la habitación entera quedara en silencio. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra se analiza meticulosamente. La tensión es casi palpable, y lo más cruel de todo es que ambos lo saben, ambos se dan cuenta, ya no pueden fingir que es un simple encuentro casual. El ambiente lo delata, sus cuerpos lo delatan, sus miradas lo delatan, pero nadie quiere ser el primero en confesar, porque quien baja la guardia primero se arriesga más. Y entonces surge esa pregunta persistente: ¿queda algo aquí o es solo un recuerdo? ¿Aún se desean o están atrapados en el recuerdo de lo que fue? ¿De verdad? ¿O quieren revivirlo? ¿O solo sienten nostalgia por una época en la que las cosas parecían más sencillas? Y el deseo, en ese instante, se transforma en un terreno peligroso, porque remueve partes de ti que creías reprimidas, activa detonantes. Te hace recordar su tacto, su olor, la forma en que apoyaba la cabeza en tu hombro cuando estaba cansada. Reabre puertas interiores que creías selladas. Pero ahora, con ella ahí, tan cerca y a la vez tan lejos, te encuentras deseando algo que ni siquiera sabes si aún existe. Y ella también lo siente. Se nota en cómo te mira cuando cree que no la ves, en la sonrisa que intenta reprimir cuando dices algo que solo ustedes dos entienden, en la incomodidad de alguien que intenta parecer segura de sí misma, pero que está tan perdida como tú, y tal vez por unos segundos incluso pienses en dar el paso, en acortar la distancia que os separa y preguntar: ¿y si lo intentáramos de nuevo? Pero entonces el miedo te frena, porque la duda persiste. ¿Es real lo que sientes ahora o es solo necesidad disfrazada de deseo? En este punto muerto, en esta mezcla de atracción y aprensión, es donde muchos se pierden, porque el deseo por sí solo no basta para sostener un nuevo comienzo. Y el miedo, si se ignora, se convierte en autosabotaje, y entonces te quedas ahí, cara a cara, sintiendo todo y casi sin decir nada, esperando un paso que tal vez nunca llegue.
o que llegue demasiado tarde. El silencio entre ustedes dos empieza a pesarles, no porque ya no haya nada que decir, sino porque ahora todo debe decirse con cuidado. Cada palabra está ligada a un recuerdo, cada gesto conlleva un significado que trasciende el presente, y de repente te encuentras lidiando no solo con lo que sucede ahora, sino con todo lo que nunca se resolvió entre ustedes. Lo más peligroso de todo esto, las proyecciones. No solo te enfrentas a la mujer que ha regresado, sino a la imagen que has conservado de ella. Esa versión idealizada, casi mítica, que has recreado, con el tiempo alimentada por la añoranza, la necesidad y el arrepentimiento. La mujer que te comprendía con una mirada, que te hacía reír en tus peores días, que decía justo lo que necesitabas oír. La mujer que, en tu mente, solo se fue porque aún no eras el hombre adecuado. Y ahora que te sientes más completo, más consciente, quieres que ella lo vea, que vea a este nuevo tú, que se dé cuenta de cuánto has cambiado, que finalmente reconozca el valor que tal vez antes ignoró. Pero entonces llega la sorpresa. ¿Y si no viene? ¿Y si, incluso después de todo, incluso con tu nueva versión, ella sigue sin ver lo que tanto querías mostrarle? ¿Y si aún busca en ti algo que nunca fuiste? Porque lo contrario también es cierto. Ella también trae nuevas expectativas. Quiere que la veas con otros ojos. Quiere que te des cuenta de que ya no es la mujer insegura que fue, que ahora piensa, siente y desea de otra manera. Puede que esté ahí no solo para ver en quién te has convertido, sino también para demostrar que ella misma ha cambiado, que ahora sabe cómo amarte de la manera correcta, que ahora puede afrontar las dificultades sin huir, que ahora estará a tu lado, no delante ni detrás de ti, pero te reencuentras con viejos mapas en mano, intentando orientarte en un territorio cuyo paisaje ya ha cambiado. Las coordenadas emocionales ya no coinciden. Lo que esperabas de ella puede que ya no pueda ofrecértelo, y lo que ella quiere de ti ahora puede que ya no tenga nada que ver con lo que puedes o quieres dar, y esto genera frustración. Porque el deseo de ser reconocido, de ser validado, de tener una segunda oportunidad con una perspectiva diferente, es enorme. Pero también es peligroso, porque cuando esperas que alguien vea en ti algo que antes no veía, estás poniendo tu autoestima en una escala que no controlas. ¿Y si no reaccionan como esperas? ¿Y si siguen anclados en la imagen que se formaron de ti entonces, sin espacio para ver quién eres ahora? Y lo que es peor, sigues aferrado a la idea de quién era ella, esperando que una vez que se haya ido, esté a la altura de la imagen de la mujer que creaste. Este ciclo de viejas ilusiones y nuevas expectativas es un campo minado. Te adentras en él, intentando encontrar el camino de regreso, pero en cualquier momento podrías despertar un dolor que ni siquiera sabías que aún existía. Porque en el fondo, no solo intentan reencontrarse, intentan encontrar lo que desearían que hubiera existido entre ustedes, pero que tal vez nunca fue real. Quizás esperas oír algo como "lo lamento" o "ahora veo quién eres en realidad". Tal vez ella espera que digas "ahora estoy lista para ti". Pero lo que ambos olvidan es que ninguno tiene el poder de cambiar el pasado. Y ningún cambio garantiza que lo nuevo funcione, especialmente si aún está atado a las ataduras de lo desconocido. Quizás, en el fondo, ambos ya lo sepan. Simplemente no quieren admitirlo todavía. Su mirada busca en ti algo que tal vez nunca vuelva a encontrar. Y tu corazón, aunque inquieto, empieza a comprender que esta historia quizá ya tuvo su final, aunque el deseo de volver a empezar insista en susurrar que aún hay tiempo. ¿Pero de verdad lo hay? ¿O es este nuevo comienzo solo un intento desesperado por revivir lo que ya no existe? Porque hay una verdad dolorosa, pero que debe decirse: no todo lo que se rompe necesita ser pegado. Algunas historias no necesitan continuar, necesitan un cierre, un final digno,
una despedida que no necesite ser gritada, sino completa. Y quizás la mayor señal de madurez emocional sea precisamente esta: darse cuenta de que, a pesar del amor, el cariño, la añoranza, el deseo e incluso la voluntad, aún así no es suficiente. Ya no es viable, ya no es fácil, ya no es sano. Y por muy romántico que parezca creer que todo se puede reconstruir con esfuerzo, hay relaciones que, incluso reconstruidas, conservan grietas invisibles, pequeñas, pero fatales, porque algunas heridas no sanan solo con el tiempo. Algunas permanecen abiertas en nuestro interior, aunque finjamos haberlas superado. Y entonces, cuando te reencuentras con esa persona, todo vuelve a doler. Empezar de nuevo requiere un compromiso que no siempre está al alcance de la mano. Un verdadero nuevo comienzo, con el corazón limpio, libre de cargas del pasado, sin expectativas irreales, exige una fortaleza que no siempre es compatible con las heridas acumuladas. Porque, seamos honestos, han vivido muy separados, han tomado caminos opuestos, han construido nuevas versiones de sí mismos, con nuevas prioridades, otros dolores y otros sueños. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la persona en la que te has convertido merece una nueva historia? Una conexión que no sea un intento de recuperar lo perdido, sino la creación de algo realmente nuevo, sin la sombra del dolor del pasado. Que quizás esta mujer, por muy importante que haya sido en tu vida, ahora solo representa un punto final y no un nuevo comienzo. Y es extraño sentirse así, porque el corazón sigue latiendo, todavía hay buenos recuerdos, todavía hay admiración, quizá incluso amor. Pero volver a empezar no se trata de amor, se trata de perseverar, se trata de cargar con el peso de todo lo que fue, y aún así lograr avanzar con ligereza. Y si esa ligereza ya no surge de forma natural, entonces quizá no sea un nuevo comienzo, quizá sea una recaída. Y ya sabes, las recaídas saben a recuerdos y tienen como consecuencia un vacío. La miras y por unos instantes deseas que todo volviera a ser como antes. Pero al instante siguiente, algo dentro de ti grita que has ido demasiado lejos para dar marcha atrás, que lo que has vivido entre tanto ha moldeado una nueva visión de ti mismo, una nueva forma de amar, y que esta forma quizá ya no le encaje, ni ella a ti, y no hay nada de malo en eso. Crecer implica comprender que dejar a alguien en el pasado no invalida lo vivido, que respetar el final de una historia también es una forma de amor, que enterrar a alguien con dignidad es a veces el gesto más noble que se puede tener con alguien que ha marcado profundamente la vida, y que decir se acabó no es falta de sentimientos, sino un exceso de lucidez. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido